Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Tenemos muchos más inscritos, no sé por qué no han entrado, de todas maneras ahorita les voy a avisar, pero yo creo que para respetar el tiempo de justamente quienes están aquí, pues vamos a comenzar. Bueno, pues les quiero, para empezar, me gustaría comentar el currículum del doctor Wael Salguazi Calcabrón, que nos acompaña en este curso, que ustedes ya han estado pues, en comunicación sobre de lo que se trata este curso, y básicamente es un curso de oportunidades laborales para el ámbito de la criminología, la criminalística y las ciencias forenses. En este vamos a abordar diferentes tópicos que el día de hoy nos explicará el doctor Wael, y conoceremos cuáles son aquellas áreas de oportunidad, de conocimiento dentro de estas áreas, y sobre todo también para que esto sea y abone para su desarrollo profesional y académico. Entonces voy a leer brevemente la síntesis curricular del doctor Wael para que vean el nivel del ponente que tenemos en esta ocasión. Y bueno, pues ya lo escucharon y aparte ya lo conocen, ¿no? Lo conocen por sus publicaciones y otras cosas. Bueno, el doctor Wael Salguazi Calcabrón es el doctor de filosofía con acentuación en estudios de educación, de summa cum laude por la Facultad de Filosofía y Letras, es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT, tiene maestría en trabajo social con orientación en proyectos sociales, igual becario CONACYT por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, tiene la licenciatura en criminología por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León, es fundador de la revista Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, es fundador de Wikipedia Criminológica, la enciclopedia de criminología y criminalística, ha publicado 118 artículos en revistas en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia, México, Perú y Venezuela. Ha sido catedrático y ponente en Argentina, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, y ha desarrollado proyectos de prevención de la violencia con participación ciudadana en diversos municipios de México, y bueno, es autor de diversos libros, entre los que les voy a decir a continuación. Permítanme tantito, voy a darle, ok, ahí está, admitir. Autor de los siguientes libros: Introducción a la Criminología Moderna y Especializada, Criminología Psicológica, Criminología Sociológica, Guía para la redacción de tesis u otros trabajos de investigación para estudiantes de Criminología y Criminalística, Criminología de los Derechos Humanos, Esquizofrenia, Enfoque Criminológico, Glosario de Criminología y Criminalística, y Victimología Criminal, Criminología Pedagógica, Criminología Teológica Multifactorial, el Libro Blanco de la Enseñanza de la Criminología en México, Tópicos Laborales para el Criminólogo y el Criminalista, y el Libro Negro de la Enseñanza de la Criminología en México. Y bueno, tiene muchas más cosas, y su trabajo académico es muy destacado, y hoy nos acompaña justamente en este curso. Hay que recordar que el curso es de 2 días, es el día de hoy y el día de mañana. Bueno, pues le dejo la voz al doctor Wael, quien pues ya va a comenzar con su curso. Bienvenido. Listo. Pues buena tarde, bienvenidos a todos. Gracias por haber decidido tomar este curso que, como dijo Cristian, es de 2 días sobre oportunidades laborales para nosotros los criminólogos criminalistas. Quiero dar las gracias a Cristian por haber tomado la iniciativa de dar este curso, por todo el esfuerzo que realizó para la convocatoria, las instalaciones y demás. Y bueno, gracias a ustedes reiterando. Y pues la intención es que se identifiquen en alguna de estas áreas o en todas. Las pueden también explorar todas o solo alguna. Y mañana tendremos un invitado que tratará sobre, brevemente, qué es lo que hace un investigador académico. Pero ese tema lo trataré el día de mañana. Hoy quiero iniciar con esta, que ya la he impartido en algunos otros lugares,
Esto ya es un rediseño que tomé de un artículo de investigación que realicé y bueno, ya transmitido en diapositivas, que es la mediación de conflictos como área de oportunidad laboral para el criminólogo. Esta es la primera propuesta laboral que les quiero presentar. Terminando esta, luego de un receso breve, tendremos la de el criminólogo como agente del Ministerio Público, que es un tema pendiente y es un tema que se tiene deuda para con nosotros los criminólogos criminalistas. Y mañana será el de la criminología académica como área de oportunidad laboral. Y después, la sugerencia de estudiar un posgrado de investigación para que facilite y mejore la elaboración de los dictámenes periciales, quienes quieran dedicarse a lo que es el campo pericial, y cómo un posgrado de investigación pudiera mejorar todo esto en la práctica privada. Entonces, comentamos con este de la mediación de conflictos como área de oportunidad laboral para el criminólogo. Su servidor, Wael Sarro Calcarreón, pertenezco a la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León. Ahí está mi correo electrónico y, bueno, pues, de México. La que sigue, por favor. Lo que se va a mostrar a continuación es información que se ha extraído de otras fuentes de información. El objetivo es hacer un análisis académico y, bueno, se les presentan diferentes informaciones. No es para imponerles ideas ni para yo introducirme en sus pensamientos, sino es algo propositivo. A partir de este momento, lo que yo diga es mi responsabilidad. Como les decía, no tiene por qué estar de acuerdo con ello. Y también la institución que permite llevar a cabo este evento no es responsable de los contenidos y de lo que yo diga, ¿sí? Y aquí brevemente, esto viene en todas las diapositivas que utilizo, a manera de una difusión gratuita de la información. Está la Wikipedia Criminológica y la revista Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística. Esta tiene más de 400 artículos que pueden descargar de manera gratuita. Si googlean el nombre de la revista les aparece, entonces adelante para el uso que le quieran dar. Y la Wikipedia Criminológica igual tiene más de 4,000 conceptos, términos, calendarios de eventos de justicia criminal, biografías, entre otros más. Ambos proyectos son gratuitos por iniciativa de la voz y auspiciados por la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León. ¿La que sigue? ¿Qué vamos a ver? La criminología, nos han dicho y hemos explorado que hace prevención. Comúnmente en la sociedad se nos confunde que si hablamos de prevención en el campo de la criminología, pues es que somos policías o la seguridad pública, o probablemente no le embona a los empleadores y a la sociedad que la criminología haga prevención. Pero nosotros que estamos inmersos en eso sabemos que es así. ¿Cómo ocurre esto? La prevención se da desde que detectamos una problemática que tal poco pudiera convertirse en algo más grave. Desde ahí comienza la prevención. Es decir, es un trabajo continuo de vigilancia y de aportar elementos para detectar esas situaciones de riesgo e intervenir y que no se hagan grandes conflictos. Por ello, la mediación de los conflictos es un área de oportunidad laboral para el criminólogo. Dice ahí, solucionar las problemáticas enseñando a los ciudadanos a identificar, entender y solucionar los problemas que puedan llegar a tener para evitar que se conviertan en conflictos. Sabemos que los conflictos comunes y sociales comienzan con una disputa entre vecinos, con un sonido de la música en una fiesta alta, con una mala cara entre los ciudadanos, los conflictos que pueden ocurrir en los hechos de tránsito, o por conflictos escolares, entre vecinos, muchos más. Sabemos que de ahí pueden surgir grandes problemáticas, o por celos, o por problemas de pareja entre los matrimonios, muchos más. Y aquí la criminología y el criminólogo como mediador o facilitador van a identificar y desmenuzar esa problemática y con los conocimientos que adquiera en la mediación de conflictos, enseñar a la persona a que identifique sus problemas y que los pueda solucionar de una manera a través del diálogo y de forma pacífica. Eso también es prevención, que comúnmente la abordan los abogados. Aquí, en este primer lámina, o en estas láminas de oportunidad laboral, y en las segundas,
que es la del criminólogo como agente del Ministerio Público, vamos a ver que son campos que tradicionalmente los ha abordado el abogado y que en ocasiones se abre momento al criminólogo también, pero tradicionalmente tiene el arraigo el abogado o el licenciado en Derecho en hacer esa labor. Si nos comparamos con un abogado, pues un licenciado en Derecho o en un programa de estudios de licenciado en Derecho cuando lleva prevención del delito. No la lleva, tampoco lleva criminología, pero hay un área que se llama mediación de conflictos o mecanismos alternos de solución de conflictos, que es la que les propongo a la que nos dediquemos para que se pueda hacer esa prevención y que también generemos presencia en eso. Más adelante vamos a mostrar en las diapositivas los estados y sus legislaciones para ver qué requisito profesional se exige. En algunos no tenemos lugar nosotros como licenciados en criminología, sino que exclusivamente se le da al licenciado en Derecho, pero en otros lugares sí se abre el campo a eso, recordando que la criminología es parte de las ciencias sociales. No voy a hablar aquí de que las ciencias naturales para no enfrascarnos en que si la biología criminal y que si Quiroz Cuarón dijo esto o que si Luis Manzanera dijo aquello, sino vayámonos sobre cosas tangibles y comprobables. La criminología es una ciencia social y humana. Y entonces vamos a ver en esas legislaciones los requisitos profesionales que se piden y por tanto en donde sí tenemos oportunidad para ejercer como mediadores de conflictos y por supuesto prevenir el delito. Ahí dice, el presente texto se analiza desde la criminología general pasando a la criminología de la consejería social. ¿Por qué consejería social? Porque el mediador lo que busca hacer es concientizar a quienes están en un conflicto de que realmente ese conflicto se puede convertir en algo más grande, más complicado y que tiene repercusiones más graves. Por tanto, el criminólogo enseñando a concientizar y mediar puede reducir el impacto que tenga ese probable riesgo de convertirse en algo más grave cierta conducta. La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a ver? En este índice de contenido, la introducción, la metodología, el marco doctrinal, resultados derivados de la metodología, que es los perfiles profesionales requeridos para ser mediador. Conclusiones y las referencias. La que sigue, por favor. Introducción, la que siguiente. La solución tradicional a los conflictos en materia penal, civil u otras más, reitero, la manera tradicional, generan más consecuencias negativas porque se da un proceso muy extenso, muy prolongado, donde el conflicto puede durar tal vez mínimo un año, y ya decir un año es demasiado poco, pero vemos que hay conflictos que se extienden 2, 3, 5 años, 10 años, 15 años, o incluso conflictos que se hacen vitalicios y no llega a una solución. ¿Por qué pasa eso? Por la disputa o la contienda que se hace entre los involucrados y que no llegan a un acuerdo, por el afán de pelearse y no de arreglar. Creo que dicen los abogados que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y bueno, aquí no es que lleguemos a eso, sino que hay que llegar a un buen arreglo a través de la mediación, pero principalmente de la concientización y que los involucrados tengan esa disponibilidad para solucionar los problemas. Y entonces aquí dice la falta de flexibilidad para ceder a la finalización de ese conflicto. Por tanto, al ver los legisladores y quienes procuran las instituciones de procuración de justicia, que eso generaba más conflictos, se crea una alternativa, que es los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias, como una herramienta para disminuir el impacto que puede existir en las problemáticas que se generen, que, reiterando, a veces son conflictos pequeños que se hacen gigantes y que tienen consecuencias desastrosas. Por ejemplo, si hablamos de los conflictos entre menores o la violencia escolar, se terminan matando, ya sea los mismos jóvenes involucrados o los papás, y se hace algo muy, muy extenso en la problemática. Y continuando con la introducción, el criminólogo, al provenir de las áreas de las ciencias sociales, legales y humanidades, su banco de materias le permite especializarse o tener el conocimiento previo para poder dedicarse
a lo que es la mediación de conflictos. Y vamos a ver más adelante cómo. ¿La que sigue? Aquí la metodología que se empleó, estas diapositivas se derivan de un artículo de investigación que realicé desde hace tiempo y lo convertí en diapositivas para que se pueda transmitir, y al final les muestro la referencia para que lo puedan descargar y leer más a detalle. ¿La que sigue? ¿Cómo se hizo esta investigación o este estudio? El perfil profesional del criminólogo primero. Se muestran varios conceptos de el perfil operacional informativo del criminólogo. Esto se encuentra muchísimo más profundo en el artículo ya completo. Y se muestra la articulación de materias con lo que tiene que ver en lo social, legal, el comportamiento humano y la prevención de la violencia. Es decir, solo hablando del criminólogo, cómo es formado profesionalmente. Se mostrarán los conceptos de mediación, que es la resolución de conflictos a través de la mediación, como un mecanismo alternativo. La mediación internacional también se utiliza ya en conflictos más grandes entre naciones y precisamente para evitar que se afecten millones y millones de personas cuando hay conflictos entre los países. A manera de ejemplo, que no es la esencia de esta plática o de esta conferencia, pues lo que vemos cuando hay sanciones en países cuando están en disputa o no se permite el traslado de mercancías o la venta, y eso genera mermas internas y dificulta el modo de vida entre los habitantes o ciudadanos de un país cuando están peleados con otros. El facilitador o mediador se muestra de la legislación, su concepto y facultades. Y las legislaciones, aquí fue lo interesante, además de buscar los conceptos de mediación, de criminólogo, de facilitador y mediador, es revisar las 32 legislaciones en materia de mediación para encontrar los requisitos profesionales para ocupar el cargo de mediador o facilitador. ¿La que sigue? Aquí el marco doctrinal. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí previamente, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, Jesús dijo al respecto de arreglar un conflicto. Es decir, hace más de 2000 años ya se buscaba la mediación. Y nos dijo Jesús, citado así por Lucas, cuando comparezcas con tu adversario ante el magistrado, procura arreglarte con él mientras vas de camino. Es decir, antes de que llegues en ese tiempo o en esos términos o léxico con el magistrado. Y advertía, no sea que te lleve ante el juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Y después reflexiona, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda. Es decir, se fomentaba desde entonces, o Jesús lo que fomentaba era arreglarnos entre las personas con quien tuviéramos un problema para evitar que fuese aún más grande, porque sí, puede llegar a escalar los niveles jerárquicos de quienes administran la justicia hasta quedarnos encerrados, sin dinero o en una situación moral muy desastrosa. La que sigue, por favor. Criminología como ciencia social, humanística y jurídica. ¿De dónde emerge? Pues ya sabemos, quienes estamos involucrados o envueltos en la criminología, que se nos ha venido diciendo, y en los libros de los anales de la historia de la criminología encontramos eso. ¿De dónde surgen? Ya de una manera sistematizada, de la antropología. ¿Qué estudia la antropología? Al ser humano. Y luego, con el tiempo, un breve tiempo, se suman la sociología de Enrico Ferri y en parte la psicología que aportaba Rafael Garófalo. Entonces tenemos 3 aspectos que construyen a la criminología como una ciencia social, humanística y ¿por qué jurídica? Porque se basaba en el estudio del delito, pero para tratar de encontrar una explicación por qué la persona comete ese delito en particular. Y entonces, pues la criminología actual todavía depende de la política, economía, demografía, biología, derecho, etcétera. Ya con las criminologías especializadas, que son un futuro que se obliga a que se imponga, ya podemos tener cierta independencia y no necesitar tanto de lo que otras ciencias aportan a nuestro conocimiento, porque entonces, pues el saber no lo hace la criminología, lo hace la psicología, el derecho u otras. Pero de ahí se construye la criminología como esa ciencia social, humanística y jurídica. ¿Qué panorama estamos? Los criminólogos se encuentran ante graves problemas que ocurren en la sociedad
por lo que debemos estar ampliamente preparados en valores, ética, respeto, empatía, compromiso. ¿Por qué empatía? No podemos desvincularnos de que la sociedad padece de hechos preocupantes, lamentables y trágicos. Es decir, no podemos ser como los servidores públicos de alto nivel, un procurador, un fiscal, un gobernador, cuando realmente está preocupado por los problemas que tiene la sociedad. Eso es un discurso frío que se maneja para conseguir votos, votantes y el beneficio que les da estar ahí electos. Nosotros no podemos ser así. Hay que involucrarnos, hay que sentir el dolor ajeno. Y cuando digo sentir el dolor ajeno y que tal vez se mal escuche y que se diga que ese es subjetivo, sí, en efecto hay que ser subjetivo. ¿Y qué es subjetivo? Pues el sub es abajo del sujeto, es decir, adentrarnos en lo que es el sujeto y tratar de entender su dolor y colaborarle, ayudarle. No podemos estar fríamente distantes. Por ello que la criminología también sea humanística, es decir, se involucra, se debe involucrar en tal efecto social. Porque también cuando vemos un fiscal que vaya a hacer un peritaje, por ejemplo, no lo hacen, quien lo hace es el criminalista de campo, el perito que anda en la calle. Cuando vemos al secretario de Seguridad haciendo prevención de la violencia, no lo hace, o al secretario de Bienestar, etcétera, sino que es el agente de campo quien lo hace. Y comúnmente el criminólogo es donde está, ahí en el campo. Entonces hay que empatizar, fraternizar con el dolor social, porque la disminución depende de nosotros. Por eso hay que tener el compromiso de involucrarnos con la sociedad y sus problemáticas. Función organizadora. Sus temas abarcan desde el estudio de la génesis del delito, factores criminógenos, victimológicos, políticas antidelictivas, diagnóstico clínico del delincuente, justicia restaurativa, tratamiento penitenciario y seguridad privada. Son las grandes áreas concentradas por la criminología. Reitero, la génesis del delito, es decir, la diversidad de factores criminógenos que puede haber y también de las víctimas para conocer esa dinámica. Políticas antidelictivas, conocerlas y en base a los diagnósticos, ya sean sociales o individuales, proponer a los planificadores y financiadores de las políticas públicas, que en este caso pues son los legisladores, y también proponer a los implementadores. Uno no va y construye una política, eso lo hace el legislador, lo hace el gobernante, y nosotros tenemos que convencerlos, ser agentes de convencimiento para que adopten la propuesta que les hacemos y decidan implementarla. Importante, justicia restaurativa, que es en lo que se encuadra esta propuesta laboral, y ya otras áreas, pues el tratamiento penitenciario, seguridad privada, etcétera. ¿La que sigue? Ahora, los conceptos de resolución de conflictos. Ya más o menos abordé un poco la solución clásica de conflictos, que ha causado más aumento en los problemas que la solución por las disputas que se generan de los implicados, la falta de blandura y la dureza de nuestros corazones para ceder al conflicto y darle una solución, sino que lo hacemos más grande comúnmente. ¿Qué nos dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito respecto a la resolución de conflictos? Sugiere utilizar los medios conciliatorios previstos en las legislaciones nacionales o internas de cada país para resolver los delitos, especialmente los de menor cuantía entre las partes. Es decir, pues una violación sexual difícilmente se puede llegar a una mediación. No se descarta, se puede otorgar el perdón, pero la consecuencia jurídica penal, pues ahí persiste. No es porque se le otorgue el perdón ya la persona queda libre. Un homicidio no tiene una forma de restaurarse en el bien que se ha afectado, en este caso la vida, los sentimientos de los involucrados, etc. Es decir, hay conductas que difícilmente se pueden restaurar, pero hay otras que sí se pueden lograr y sobre esas son a las cuales debemos de trabajar. Los medios alternos de solución de conflictos, o por sus siglas, MASC, son procedimientos diferentes a los jurisdiccionales que tienen como objetivo resolver conflictos suscitados entre algunas partes y dentro de ellos se encuentra la mediación, conciliación y arbitraje. ¿La que sigue? Y ahora, finalmente, dentro del marco doctrinal y conceptual, ¿qué es un facilitador? Ya vimos el criminólogo, sus labores, lo que es la solución de conflictos, y ahora, ¿qué es un facilitador?
el criminólogo como facilitador o mediador, ¿qué es y a qué se va a dedicar? Dice ahí, una vez que los intervinientes acuerdan sujetarse a la mediación porque depende la voluntad, es decir, tanto el que se queja o pone la queja o solicita el servicio de mediación como el implicado deben de buscar esa solución en conjunto, doblando sus voluntades, porque si alguno u otro quiere hacer el conflicto grande o se niega, pues ahí ya no podemos hacer una mediación. Pero entonces, dice, el facilitador hará una presentación del proceso de mediación, en qué consiste, cuáles son los objetivos que se buscan y el propósito de la sesión para que él desempeñe el papel de mediador y, por tanto, darle dirección a la sesión en la que ambas partes involucradas expongan su problemática y propongan ellos mismos soluciones o que el facilitador las proponga. Y las preguntas pertinentes a fin de que se conozca el problema, cómo se fragmenta cómo se puede llegar a solucionar, qué implicaciones tiene si se continúa y qué beneficios tiene si se arregla ya en ese momento. ¿La que sigue? Y bueno, aquí vamos a hablar de preguntas de exploración. Cristian, ¿le puedo cerrar? Okay. Criminólogo, a manera de cuestión. ¿Qué profesión es la apropiada para ser mediador o facilitador? Entendamos que se puede llegar a utilizar esa diversidad de términos. Facilitador, mediador, especialista, conciliador, según la legislación, es el término que se le dé. Entonces, ¿cuál es el profesional idóneo para llevar a cabo esa acción profesional? De la legislación, ¿está legalmente habilitado el criminólogo para ejercer como mediador o facilitador? Absorción laboral. ¿Es una salida laboral para el criminólogo? Vamos a la siguiente. La que sigue, por favor. Resultados. El perfil profesional requerido para ser mediador o facilitador. La que sigue. ¿Cómo se divide este resultado del estudio? En entidades, en 4 secciones. Se revisan las 32 legislaciones de las entidades federativas y se divide en 4 partes. Una, entidades que marcan particularmente una licenciatura solicitada. La segunda parte en la que se divide el estudio, entidades que implementan de modo enunciativo algunas licenciaturas requeridas. La tercera sección, entidades que requieren que el especialista, facilitador o mediador cuente con alguna profesión. Y hay que ver la diferencia entre palabras. Dice, de modo enunciativo, el número 2, o bueno, me regreso al 1, marca particularmente una licenciatura. El 2, de modo enunciativo, licenciaturas requeridas. El 3, que el mediador cuente con alguna profesión, es decir, varias. Y la 4, entidades federativas que establecen como requisito que el especialista, facilitador o mediador esté capacitado, es decir, no licenciatura en específico, no algún tipo de licenciaturas, ni tampoco cualquier licenciatura, sino sencillamente que esté capacitado. Vamos a la siguiente diapositiva. Entidades federativas que señalan específicamente la licenciatura requerida. Ciudad de México. Dice, voy a omitir el artículo y las fracciones para no hacerlo tan extenso. Dice, deben contar con título y cédula de licenciatura en Derecho. Es decir, estamos hablando, o estoy hablando de las entidades donde como criminólogos no podemos ejercer. Esta es la primera parte. Más adelante vamos a explorar otras partes donde sí se puede. Y dice, además de requerir 3 años de experiencia laboral. Eso en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia. En Veracruz, poseer título de licenciado en Derecho. En la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos. En Baja California Sur, en su Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Baja California. Tener cédula y título de licenciado en Derecho, debidamente expedidos y registrados conforme a la ley. En Tlaxcala, en su ley que regula el sistema de mediación y conciliación, ser licenciado en Derecho con título y cédula profesional, legalmente expedidos, y también ahí piden un tiempo de experiencia. Si se fijan, en algunos lugares no pide experiencia, sino solamente el título.
y en otros lugares sí. En Guerrero, en la ley que regula el sistema de mediación y conciliación, contar con título profesional de licenciado en Derecho. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora la parte 2. Entidades federativas que mencionan de manera enunciativa las licenciaturas que debe tener el especialista, facilitador o mediador. En Aguascalientes, en la ley de mediación y conciliación, ser licenciado en Derecho, Trabajo Social, Psicología, Sociología, Asesoría Psicopedagógica, Educación, Maestro Normalista o afines. Y creo yo, y ustedes también deberían de creer, que la criminología se construye del derecho, del trabajo social, de la psicología, de la sociología, de la educación, de la pedagogía. Entonces, por lo tanto, yo consideraría que entra en la parte de o afines, es decir, licenciaturas afines a esas anteriores. ¿Cómo se va a descubrir si sí o no? Pues quienes estén en Aguascalientes, vayan y postúlense conforme a la convocatoria que emitan. Campeche, la ley de mediación y conciliación, contar con título y cédula profesional de licenciado en Derecho, Psicología, Sociología, Trabajo Social, y pongan atención aquí, u otras licenciaturas en el área de las ciencias sociales y humanidades. Y al inicio, la criminología pertenece a estas áreas de las ciencias sociales y humanidades. Michoacán, tener cédula profesional preferentemente de licenciado en Derecho, pero no dice tajantemente que solo de licenciado en Derecho. Eso en la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa para el Estado de Michoacán. Zacatecas, tener título y cédula profesional en Derecho o en ramas de humanidades con antigüedad mínima de 3 años. Ley de Justicia Alternativa. ¿La que sigue? Ahora la tercera sección. Entidades federativas que requieren que el especialista, facilitador o mediador cuente con alguna profesión. Veamos cuáles. Baja California, tener título profesional debidamente registrado en el Departamento de Profesional de Profesión del Estado. Dice, tener título profesional, no dice alguna, no dice si licenciado en Derecho, ni en Psicología, o Normalista, o Sociología. Tener título profesional, nada más. Luego en Chiapas, tener título profesional legalmente expedido en alguna rama de las ciencias sociales, o en su caso, de la salud. Es decir, se abre aún más el campo. Colima, tener título profesional legalmente expedido en alguna rama de las ciencias sociales, o en su caso de la salud también. En el Estado de México, contar con título profesional, nada más. Jalisco, contar con título profesional. Cuando el prestador no sea profesional del derecho, deberá asesorarse de un abogado en la implementación de los convenios que deban suscribirse. Es decir, al finalizar el proceso de mediación y conciliación entre las partes involucradas, se hace un convenio donde las partes acuerdan cuál es la lista de tratos a los que llegaron y que se comprometen a cumplir. Entonces, por tanto, deben estar auxiliadas por un abogado. Pero el facilitador ahí no dice que tenga que ser abogado. Luego en Morelos, igual, contar con título profesional y asesorarse de un abogado. ¿La que sigue? Todavía esta es de la parte 3, es decir, de la anterior, entidades federativas que mencionan algunas licenciaturas. Oaxaca, aquí dice contar con título profesional debidamente expedido en los términos de la legislación estatal en la materia, pero dice se exceptúan cuando el prestador de servicios ya tenga experiencia en la mediación. En Chihuahua, contar con título y cédula de alguna profesión afín a la prestación de los servicios de mecanismos alternativos. En Yucatán, contar con título profesional. ¿La que sigue? Y finalmente, en la 4, entidades federativas que establecen como requisito que el especialista, facilitador o mediador solamente esté capacitado, ni siquiera con licenciatura, sino que lleve el curso de capacitación. De todas maneras, ustedes, en el estado en el que se encuentren, revisen la legislación, vean esos requisitos profesionales y después busquen en las páginas web de los centros de mediación o institutos de mediación o el nombre que lleven en sus estados, las convocatorias cuando las publiquen para que junten los requisitos y que se postulen para el cargo de mediador. En Nuevo León,
Los facilitadores deberán certificarse ante el instituto, obligándose a cumplir para ello con criterios de formación y capacitación en los mecanismos alternativos establecidos. En Tamaulipas, acreditar mediante documento idóneo expedido por la institución autorizada, es decir, no por el instituto estatal o descentralizado, sino por alguna institución que se le acredite para tal, que se está capacitada en las técnicas de mediación con un mínimo de 120 horas de carácter teórico práctico. Nayarit, para ser especialista se requiere acreditar los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley y obtener el certificado por el Centro Estatal de Certificación, así como su acreditación. En Coahuila, contar con capacitación en los MAST y hasta ahí. Guanajuato, ser profesionista, preferentemente licenciado en Derecho, pero acreditar, es decir, en alguna fracción del artículo 18 dice acreditar haber recibido capacitación especializada en mediación y conciliación. En Querétaro, debe estar capacitado. ¿La que sigue? En Hidalgo, contar con título profesional legalmente expedido. Y luego dice la fracción 11, haber obtenido con anterioridad a la certificación registro como mediador conciliador ante el Consejo en los términos del reglamento indicado. Quintana Roo, el personal especializado en el manejo de los MASC debe tener la capacitación. En San Luis Potosí, certificación. En Sonora, dice contar con los conocimientos, aptitudes y habilidades para llevar a cabo el cargo. En Tabasco, la persona capacitada que funge como facilitador, es decir, debe estar capacitado también. Sinaloa, los centros contarán con una planta de facilitadores certificados y formados por sí mismos. ¿La que sigue? Y hasta ahí en la revisión de la legislación. Si recuerdan, vimos más estados o más entidades que abren la oportunidad a que como criminólogos podamos ingresar, o como criminólogos y o criminalistas, y pudiera afirmar que tal vez por lo menos 25 entidades permiten que el criminólogo criminalista pueda ser facilitador, mediador o especialista, cumpliendo con los requisitos, y también nosotros tener en cuenta que venimos de las ciencias sociales humanas y que son afines a nuestra profesión, la psicología, sociología, trabajo social, derecho u otras. Entonces, hay que buscar abrirnos esa oportunidad. La que sigue, a manera de conclusiones. Tradicionalmente, el profesional para ocupar la mediación varía según la entidad federativa. De modo general, o tal vez, y como dice ahí, tradicionalmente, el licenciado en Derecho es el que ocupa un poco más con liderazgo, con autoridad de esos puestos, pero también se abre la oportunidad a otras profesiones. No se escucha. Y de... A ver, ¿y se me escucha otra vez? ¿Sí? Listo. Que tenemos esas habilidades extras. Si nos comparamos, por ejemplo, con el licenciado en Derecho, el abogado no sabe de conducta humana, no lleva psicología, no lleva sociología. Nosotros llevamos psicología del desarrollo, psicología clínica, psicología normal, psiquiatría, otras más. Y no es que esté hablando quién es mejor, porque eso lo voy a hablar en la siguiente propuesta laboral, pero tenemos esa ventaja de saber sobre los factores criminógenos, victimógenos, de la política, de psicología, de relación del delito, etcétera, que se pueden canalizar muy bien hacia la mediación de conflictos.
¿La que sigue? Y finalmente las referencias bibliográficas. Si quieren, denle un pantallazo o copia de pantalla a eso, y ahí es donde pueden descargar el artículo del cual extraje estas diapositivas, que se llama La mediación de conflictos como área de oportunidad laboral para el criminólogo desde la criminología de la consejería social. Se publicó en la revista de Derecho, es una revista de Perú, y bueno, lo pueden descargar, leer completo y tener más a detalle la información. Y bueno, doy por concluida esta primera propuesta. Nos tomamos unos 5 minutos de receso para tomar, o bueno, si tienen alguna pregunta, duda, adelante, aquí, hasta el final. La otra. Y para continuar con esa otra propuesta que es la del criminólogo como agente del Ministerio Público. Si alguien tiene preguntas, comentarios, puede abrir el micrófono, expresarlo, y si no, pues nos tomamos ese lapso de receso antes de comenzar la siguiente. Wow, they see this shit, man? Holy fuck! 11 de septiembre, una fecha que marcó a todo el mundo. ¿Pero conoces toda la historia? Sumérgete en la hipótesis macabra, Estados Unidos y el 11S. ¿Un autoatentado? Terrorismo, geopolítica y propaganda. Desafía tus certezas y prepárate para lo inesperado. Adquiérelo ya en Amazon. Sí, bueno, proyectos, por favor. Sí. Ya está el micrófono abierto. Ok. Bueno, ahora vamos a esta segunda propuesta laboral. En la primera, no se necesita ser licenciado en Derecho. Ya vimos el abanico de oportunidades que se pueden presentar. Aquí sí se requiere que seamos licenciados en Derecho, porque esto es una deuda profesional, legislativa y moral que se tiene para con nosotros los criminólogos criminalistas de licenciatura. El estudiar una licenciatura en Derecho sería una opción, salvo 2 casos que más adelante voy a presentar. Pero bueno, se puede estudiar la licenciatura en Derecho en 3 años en alguna escuela, o revalidar materias de criminología para con Derecho, etcétera. Cuando se crea la licenciatura en Criminología, hace ya casi 50 años allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se hizo con la decisión de tener profesionales adecuados para la investigación criminal, y quédense con eso, profesionales adecuados para la investigación criminal y para la prevención del delito, que en aquel tiempo no se tenían los profesionales para desempeñar esas funciones. En contraste con el derecho, que tiene miles de años de existir o de irse formando, la criminología, que tal vez haya antecedentes de estudios no organizados, no sistematizados, sino, pues como ciencia tendrá unos 120 años de existir, y como profesión de licenciatura unos 50 años que se van a cumplir aquí en México. Entonces el derecho ha tenido esa ventaja, pero si se crea una nueva profesión es precisamente para atender esas carencias y resolver o atender las problemáticas que van surgiendo con el tiempo. Desde ya quiero, tal vez suene con filo, pero sí decirlo así, desde mi postura, y puede que sea diferente a la de ustedes u otros que no compartan estas ideas. Que tal vez si lo presentamos en otros foros, replicando esta conferencia, puede ir ganando peso. Pero desde ya diría, el licenciado en Derecho no es el idóneo para hacer una investigación criminal. Y si no es para hacerla, pues tampoco debería ser para encabezarla. Es decir, si nosotros o algunos licenciados en criminalística llevan contabilidad forense, no les habilita para dirigir áreas de contaduría o de administración de empresas. Y pasa que el licenciado en Derecho se viene arraigando en muchas áreas que, aunque no sabe hacer, por el marco normativo regula o dirige, pero también se requiere la implementación desde la dirección. Sí, la dirección no es para implementar, sino para dirigir, pero hay que tener el conocimiento de tal labor que se está haciendo. Y también quiero, haciendo un paréntesis,
Aquí con Cristian es la primicia de presentar esta oportunidad laboral. No la he dado en ningún otro lugar. Esta es la primera vez que la voy a exponer. Y también la baso en un artículo de investigación que hice hace unos meses como parte del producto de mi doctorado. Digo, de mi doctorado o de mi tesis doctoral y sí del doctorado surgieron 45 artículos. Uno de ellos es este, que ya fue para finalizar. Y lo titulé así: Licenciado en Derecho contra licenciado en Criminología, perfil idóneo para gente del Ministerio Público. Y esto surge cuando me cuestionaba qué ley dice que el licenciado en Derecho es el único apto para ser juez, ya sea juez penal en específico de nosotros. Y también preguntándome qué ley señala que el director de criminalística y servicios periciales, o como se llame en la entidad donde estemos, debe ser licenciado en Derecho, porque pues mayormente es así, licenciados en Derecho, médicos. Quisiera conocer a alguien que sea criminólogo criminalista, director de servicios periciales, o el secretario de Seguridad Pública, porque militar, porque licenciado en Derecho y no un criminólogo criminalista, o el director de Seguridad Pública o de Prevención del Delito, que tal vez de esos sí haya colegas, homólogos profesionales de nosotros, pero hace falta más presencia. Que comience a escucharse el título de criminólogo como legislador, como fiscal, como jefe del Ministerio Público, como senador, ¿por qué no como presidente municipal, como secretario de Seguridad, como otros más? Se requiere esa presencia de nosotros para estigmatizar nuestra profesión ahí. Y entonces vamos a analizar las siguientes diapositivas. ¿La que sigue? La que sigue es igual el justificante legal de la presente, lo he dicho anteriormente. Esta también lo he dicho anteriormente sobre la revista Archivos de Criminología y la Wikipedia de Criminología. La que sigue. ¿Qué vamos a ver? Como palabras clave puse criminología, derecho penal, enseñanza jurídica, justicia y profesión. En el resumen que se sintetiza lo que vamos a revisar. Dice ahí, en México, las investigaciones criminales son realizadas por la política de los Estados Unidos mexicanos y las constituciones locales o las normatividades que correspondan, donde se señala de las leyes que deriven las funciones y el requerimiento profesional para encabezar dichos ministerios. Uno de ellos es el profesional, que se ha arraigado en ser el licenciado en Derecho. Y dice ahí, quien conduce las investigaciones. ¿Por qué va a conducir un área a la cual no fue formado profesionalmente? Que sí, puede saber del derecho, pero eso no lo hace conocedor para conducir o implementar una investigación. Si yo llevé en mi profesión hechos de tránsito terrestre, yo creo que si voy a peritar sobre un área similar, creo que debería yo de saber manejar, conducir vehículo. Claro, no debo de saber conducir todos los vehículos. Si hablamos de un peritaje de aviación, pues no me corresponde saber eso. Pero sí en ocasiones, digo, fue un ejemplo absurdo, pero importante para ir introduciéndose. Y si se revisa el programa educativo de licenciado en Derecho, no está habilitado para la investigación criminal. Está habilitado en la norma, pero no en la investigación criminal. Y aunque sepa derecho penal, parte general, parte especial, procesal penal, derecho penitenciario, la que sea, no puede dirigir una investigación criminal. Esa es la postura que yo defiendo en esta conferencia propuesta y en ese artículo. Puede que alguien no esté de acuerdo y pues es válido también. Los siglos, y bueno, yo espero que no sean los siglos, espero que sean en unos años donde ya se puede implementar esto, para que lo tomen como algo personal, es decir, divulguen esto que se acaba de decir, replíquenlo, convérsenlo con otros. Cuando recién se me publicó este artículo, que al final se los voy a mostrar para que lo descarguen ustedes, se lo envié a algunos abogados para obtener su réplica, es decir, a ver qué opinaban. Y estratégicamente se lo envié a abogados que se dedican a la criminología,
que han estudiado criminología, que son directores de escuelas de criminología, y no porque yo o nosotros llevemos materias de derecho vamos a dirigir una carrera de derecho, ¿verdad? Entonces no sé qué hacen los abogados dirigiendo las carreras de derecho. Pero son de esas cosas bizarras que ocurren en nuestra profesión y que nosotros lo permitimos y no debería seguir siendo así. Sin excusa de que porque el abogado tenga maestría en X, ya nos va a dirigir. Y entonces, tal vez esta conferencia es repulsiva y sí, puede que sea así. Pero les digo, es una deuda que se tiene con nosotros desde hace 50 años. Rodríguez Manzanera, recuerdo que en sus conferencias decía que el criminólogo debe tener los puestos que merece. Bueno, ¿te cortó el audio? No. Y bueno, pues ¿dónde están esos puestos que merecemos? ¿Qué ha hecho él para eso? ¿Qué hizo su esposa cuando fue legisladora federal? ¿Qué ha hecho? Entonces debemos de tener personal para hacer nosotros lo propio. Aunque pues ellos ya están de salida desde hace como 20 años, pero cabe la mención. Entonces se le envía a estos conocidos abogados y extrañamente solamente uno fue el que me dijo que había mucha razón en el artículo, pero los otros, que reitero, han estudiado criminología, dan clases o dirigen escuelas de criminología, me dijeron que no, que el licenciado en criminología no está habilitado para ser agente del Ministerio Público. Y dije, ¿cómo? O sea, abogados que, reitero, han estudiado criminología, en otras ocasiones defienden a la criminología o dirigen escuelas de criminología, ¿por qué ahora están en contra de que el criminólogo criminalista pueda ser agente del Ministerio Público? Y me empezaron a decir que porque la norma y la ley y la implementación y las materias especiales en derecho, es decir, banalidades que no daban sustento o fortificación a esto. Y aquí lo que yo quiero comprobar y mostrarles es que sí se puede, sí estamos habilitados profesionalmente en cuanto a conocimientos, habilidades y directriz de lo que correspondería a la investigación criminal, pero el requisito legal es ser licenciado en Derecho. Y hay que romper con ese paradigma. ¿Cómo? Nosotros estudiando Derecho e ir a insertarnos en esas áreas donde lo requieren así, salvo en 2 lugares donde no requieren la licenciatura en Derecho. Y más adelante vamos a ver cuáles. ¿Qué más? Pero si se revisa su programa de estudios, no está habilitado para las índoles criminales. La esencia de licenciado en Derecho no es de índole penal ni criminal. Es alguna rama o vertiente sobre la cual pudiera llegar a dedicarse en el proceso, no en la implementación. Que haya abogados que han estudiado su maestría en criminalística o alguna especialidad, pues para interpretar, para llevar ellos mismos sus peritajes, sus casos, pero no es la esencia de la licenciatura en Derecho y la investigación criminal. ¿Qué se va a hacer? Se revisaron los planes de estudio de las licenciaturas de las 33 universidades públicas, además de la nacional, porque sabemos que está la nacional, que es la UNAM, y 32 otras públicas. Y también se revisa los planes de estudio de licenciados en criminología y o criminalística y o ciencias forenses y o seguridad ciudadana, porque son las diversas titulaciones que se ofrecen en las escuelas públicas. Me baso solamente en las escuelas públicas sobre estas ciencias criminales, no en las privadas porque son más de 500 programas educativos, según el censo que realicé en 2020. Finalmente se presenta la propuesta comparativa, o no propuesta, sino el comparativo de quién está mejor formado para ello. Si los licenciados en las áreas criminales y forenses, como conclusión de que sí, somos los más idóneos para desempeñar la dirección y administración de las investigaciones que encabeza el Ministerio Público. ¿La que sigue? ¿Qué vamos a ver en el índice de contenido? Introducción, metodología, referentes normativos y conceptuales para la investigación criminal, perfiles profesionales para la investigación criminal, conclusiones y referencias. ¿La que sigue? Introducción. ¿Otra? A manera de pregunta, ¿cuál es el perfil idóneo para ser agente del Ministerio Público desde la vista de la investigación criminal? No desde la vista normativa, sino desde las capacidades formativas. Y algunas controversias que se presentan aquí. Esta área implica labores de administración de justicia, seguridad pública, seguridad policial,
administración policial y estudios forenses. Estaremos de acuerdo con ello, además del marco normativo. Tradicionalmente en México el órgano encargado de estas diligencias son los ministerios públicos, que los encabezan o desempeñan los fiscales, agente del Ministerio Público o vicefiscal de investigación, cuyo requisito profesional es únicamente y en su mayoría el ser licenciado en Derecho, tal vez algunos años de experiencia, pero no se solicitan mayores estudios. De las 33 legislaciones en la materia, que yo recuerde, salvo lo que me equivoque y que ustedes pueden corroborar en cada ley, no se pide experiencia ni maestría en criminalística, ni en seguridad pública, ni en investigación criminal, en ninguna otra. ¿La que sigue? Metodología que se siguió. ¿La que sigue? Tipo de investigación y muestra. ¿Qué muestra tuve? Las licenciaturas en Derecho, de los 33 planes de estudios de licenciatura en Derecho, de las 32 universidades públicas, más una nacional, para detectar, es decir, revisé los 33 planes de estudio de licenciatura en Derecho, qué materias están vinculadas con la investigación criminal. De las licenciaturas en áreas criminales, se revisan los programas educativos, que son 14 públicos, de las licenciaturas en Criminología, Criminalística, Ciencias Forenses o Seguridad Ciudadana. También de las escuelas públicas, y ver qué materias llevamos de investigación criminal, que desde ya les diría, toda la carrera es así, pero también qué materias de derecho llevamos, pues las obligatorias, derecho constitucional, derecho penal y todas sus partes, derecho procesal, derecho penitenciario y otros derechos, además de, pues, administración de justicia, seguridad pública y otras más. Es decir, con esos derechos que uno lleva, yo recuerdo en mi licenciatura, en aquellos años, hace 15 años, ya el plan de estudios ha cambiado, por lo menos llevé 20 materias de derecho, que tal vez si yo hubiese estudiado la licenciatura en Derecho, con facilidad, con estos conocimientos de licenciatura en Criminología, hubiese podido ejercer como agente del Ministerio Público. Porque a nosotros se nos dan las bases del derecho relacionadas con la investigación criminal y con lo penal. Pero en contraste, al licenciado en Derecho no se le dan las bases para la investigación criminal, criminalística. Y esto hablo también incluyendo los directores de servicios periciales, directores de centros penitenciarios. No tienen la licenciatura las bases mínimas ni siquiera para desempeñarse en estas áreas que nos corresponden. Entonces también hay que defendernos en nuestra profesión. La legislación se estudia, las normatividades de las 32 entidades federativas para ver el requisito profesional de desempeñar el cargo de agente del Ministerio Público o fiscal de investigación o vicefiscal de investigación. ¿La que sigue? Esa fue mi muestra. Y el tipo de estudio, pues documental. Referentes normativos y conceptuales para la investigación criminal. ¿La que sigue? Y también tomado de la Biblia, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Es decir, en una investigación busca eso, encontrar lo que está oculto. ¿Qué es la investigación en general? Un proceso metodológico auxiliado de técnicas que componen el método para descubrir lo que no es evidente. Es decir, la información y la verdad están ahí ocultas, pero nosotros tenemos que visibilizarlas. Hay una pregunta. Mejor la pregunta al final. Para no perder la secuencia que estoy diciendo, por favor. ¿Y qué nos lleva a desentrañar? Es lo que se investiga. ¿Qué es la investigación criminal? La serie de pasos que conducen a esclarecer un acto apoyándose de instituciones, testigos, colaboradores, documentos, instrumentos, policía, víctimas, probables implicados, entre otros más, familiares, etcétera, y otros profesionales. Así como reconocer los efectos, instrumentos y pruebas del delito. En el marco legal de la investigación, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, acusación del imputado, reparación del daño, atención a las víctimas,
etcétera. Y si yo leo estos dos conceptos de investigación criminal y el marco legal de la investigación, solo puedo pensar en criminología y criminalística. No estoy pensando en derecho, salvo la acción penal. Pero ya en su momento, ahorita Cristian y yo platicábamos, en su momento habrá que hacer un artículo, una investigación sobre por qué el criminólogo pudiera ser también un juez penal. Y lo que platicaba ahorita con Cristian es que tengo pendiente hacer un artículo de investigación sobre por qué el criminólogo pudiera ser visitador de las comisiones de derechos humanos. La violación a un derecho humano es una conducta antisocial y por tanto no debe estar limitado el cargo de visitador al licenciado en Derecho. Ahí nosotros también podemos investigar, pero eso ya será para una segunda tanda de oportunidades laborales. ¿La que sigue? Determinación para desarrollar la investigación. Para eso se debe de determinar qué materias están vinculadas con la investigación criminal y con lo que corresponde a los agentes del Ministerio Público. Según el delito se va determinando a qué agencia o a qué área se canaliza. En este caso, pues si hablamos de cierto delito, cierto tipo de delitos, pues es de corrupción, narcotráfico, hechos de tránsito, violación, los sexuales, contra menores, etcétera. Y a cada área, pues corresponden ciertas especialidades criminalísticas o forenses sobre las cuales se va a interactuar. ¿Qué es la criminalística? Es la que se encarga de manera general y donde se aglomeran las ciencias forenses para desempeñar la investigación a través de esa diversidad de áreas orientadas según la dinámica de los hechos criminales y de los actores que intervienen para ejercer las técnicas de investigación. De modo científico, descubrir los hechos como ocurrieron mediante la reconstrucción. ¿Acaso en derecho se enseñan estas técnicas? No. ¿La que sigue? Los ministerios públicos, recordando que estoy en el marco doctrinal ahora. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, dicho así por la legislación, y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público. ¿Y quién encabeza el Ministerio Público? ¿Quién lo representa? Tradicionalmente un licenciado en Derecho. Pero vean acá, ¿de quién depende la investigación criminal o criminalística o forense? La investigación policial y la integración de las investigaciones de la gente del Ministerio Público, pero no tiene en su banco de materias, considerando el licenciado en Derecho, que sea el idóneo para hacer esa integración y dirigir esas investigaciones. Dice acá, compete el Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías, a los servicios periciales durante la investigación. Y yo me cuestiono, ¿por qué? ¿Por qué un licenciado en Derecho ha de coordinar estos tres agentes o estas tres labores si en su esencia formativa no está eso? Dice, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y orden, etcétera. Tampoco corresponde al Ministerio Público la acción penal, sino aportar los elementos al juez para que éste determine. Entonces, no es como que uno ande ajeno queriendo hacer esta propuesta del criminólogo como agente del Ministerio Público o fiscal de investigación, sino que es aportar los elementos conforme a las investigaciones para que el juez decida. Vamos a la que sigue. Programa de estudios universitarios. Es el conjunto de materias que conforman o componen una licenciatura respecto a sus bases epistemológicas, cognitivas y funcionales que definen el ejercicio profesional conforme el conocimiento que se adquiere. Un enfermero no va a intervenir como médico. Hay diferencias tajantes que, claro, puede auxiliar en caso de que no haya médico, por supuesto. Pero no es que como que un veterinario haga la misma labor que el médico, aunque ambos sean médicos, sino que se definen los campos de intervención y de trabajo. Las materias se organizan según la jerarquía que va a ir construyendo y permitiendo que se madure en el conocimiento. ¿La que sigue? Características de un perfil profesional. ¿Qué debe de indicar? Especificaciones de las áreas sobre las cuales tendrá dominio,
dije ahorita, no es lo mismo el médico veterinario que el médico cirujano partero o el enfermero obstetra o como se le designe en la universidad donde miremos. Descripción de tareas, acciones a realizar, es decir, su campo de ejercicio, adquisición de valores y actitudes para el desempeño de su trabajo y destrezas profesionales, técnicas científicas, habilidades u otras más. ¿La que sigue? Materias inherentes a la investigación criminal. En esto creo que si hay aquí criminólogos criminalistas, deberán estar de acuerdo con ello. ¿Qué materias son inherentes a la investigación criminal? La criminología, la criminalística, la cadena de custodia, la etimología, la mediación de conflictos. Quiero aclarar, no es de que la letra grande absorba las que están en letras chiquitas, sino que lo hice por estética y no abrumar el texto. Ciencias forenses, medicina, odontología, psicología, arquitectura forense, otras más, administración de justicia, seguridad pública, administración policial, delitos en particular, prevención del delito, derecho general, constitucional, humanos, penal, entre otras más, entrevista, interrogatorio, investigación criminal y otras tantas más. ¿Acaso el abogado ve estas? ¿No? ¿La que sigue? Perfiles profesionales para la investigación criminal. La siguiente. Vamos a ver las materias relacionadas con... Este fue mi campo delimitado de estudio. De estudiar los planes o los programas educativos de licenciatura en Derecho, me voy a enfocar en identificar qué materias están relacionadas con la Procuración de Justicia, la investigación criminal, enfoque forense, seguridad pública y criminalística. Y pongo ahí licenciaturas en Derecho o Ciencias Jurídicas, que suele ponerse así. Vamos a ver los planes de estudio. ¿La que siguen? Vamos a ver las 33 universidades públicas y el estudio que hice sobre sus planes de estudio para detectar materias directamente relacionadas con lo que ya he venido diciendo anteriormente. La investigación criminalística, forense, seguridad pública, policial, administración de justicia, violación de derechos, lo que corresponde a nosotros. Vean aquí. Y hay temas que me preocupan aún más, que los vamos a ver más adelante. La Universidad Nacional Autónoma de México, en la licenciatura en Derecho o Ciencias Jurídicas. Lo pongo indistintamente para no ser repetitivo. Optativas. Optativas, no obligatorias en el banco de materias de formación obligada, sino optativas. Ciencias forenses en el sistema penal acusatorio. ¡Qué bueno! Pero es optativa. Y con conocer ciencias forenses como materia opcional, no me habilita, si yo fuera licenciado en Derecho, para saber de las ciencias forenses. Es decir, si aquí Cristian fuese abogado y yo le digo, oye, si llevo un curso de ciencias jurídicas para el sistema penal acusatorio, ¿ya puedo ejercer como abogado? Me va a decir que no. Y entonces, ¿por qué se permite que un abogado ejerza lo penal con lo relacionado a las ciencias forenses, si no está construido así? Entonces, ¿qué otra optativa se lleva en la UNAM en la licenciatura de Derecho? Criminología, victimología, seguridad nacional, seguridad pública, psicología jurídica forense. No quiere decir que se vean todas, sino que el alumno elige alguna como optativa. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí sí, llevan dentro de su banco de materias de la licenciatura no optativas, sino obligatorias, ciencias forenses. Quise ser generoso e incluir mecanismos alternativos de solución de controversias. Y siendo generoso, derechos de los grupos vulnerables. Esto no te faculta como para hacer una investigación criminal, pero siendo generoso y vinculativo. Universidad Autónoma de Baja California, optativas, criminalística o criminología. Universidad Autónoma de Ciudad de México, optativas, solamente seguridad pública. Universidad Autónoma de Baja California Sur, Seminario Interdisciplinario de Prevención del Delito, nada más. Universidad Autónoma de Coahuila, solamente lleva mecanismos alternos de solución de conflictos y medicina forense. Universidad Autónoma de Campeche, lleva criminalística y los MASC, dentro de su banco obligatorio de materias. Y Universidad de Colima, solamente lleva MASC, no lleva ninguna materia afín relacionada. ¿La que sigue?
Universidad Autónoma de Chiapas, solamente MASC lleva. Universidad Autónoma de Chihuahua, ninguna materia relacionada con los fines de la investigación criminal. Universidad Juárez del Estado de Durango, ninguna tampoco. Universidad de Guanajuato solo lleva psicología jurídica. Universidad Autónoma del Estado de México, del Estado de Hidalgo, optativas, medicina forense y criminalística. Es decir, se ven dos materias grandes en una sola, que es la medicina y la criminalística. No dos opciones, solo una. Universidad Autónoma de Guerrero, criminalística y derecho penitenciario en su banco obligatorio de materias. Y como optativas, medicina legal, sistema de justicia penal para adolescentes. Nada más. Pero es sistema de justicia penal, es decir, redunda en el derecho, no en lo forense ni en la investigación criminal. Universidad Autónoma de Guadalajara, ninguna. Universidad Autónoma del Estado de México, ninguna. Universidad de Michoacán, introducción a la criminología nada más. Y si yo llevo introducción al derecho, pues eso no me habilita para ejercer el cargo o llevar el derecho, pero aquí llevan introducción a la criminología. Qué bueno que existen, pero no es suficiente. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ninguna. Universidad Autónoma de Nayarit, criminología y criminalística al mismo tiempo. Universidad Autónoma de Nuevo León, solamente introducción a la criminología. Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, llevan criminalística y medicina legal, bueno, separadas. Aquí en Puebla, que es donde nos encontramos transmitiendo, yo soy de Nuevo León, pero estamos transmitiendo desde Puebla. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ninguna. Universidad Autónoma de Querétaro, fundamentos de criminología y ciencias de la seguridad. Una sola materia en sus fundamentos. Universidad Autónoma de Quintana Roo, medicina forense nada más. ¿La que sigue? La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aportaciones de la psicología para el diseño de estrategias jurídicas, nada más. Quise ser limitativo en mi campo de estudio de solo las escuelas públicas. Universidad Autónoma de Sinaloa, optativas en medicina forense, criminalística, criminología, victimología y política criminal. Y después, Universidad de Sonora, permítanme, ninguna materia se lleva ahí. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, criminología nada más. Universidad Autónoma de Tamaulipas, mecanismos alternativos de solución de controversias, medicina legal y como optativa, victimología y derecho penitenciario. Universidad Autónoma de Tlaxcala, optativas, sistema penitenciario, Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial y práctica forense penal. Universidad Popular Autónoma de Veracruz, ninguna. Universidad Autónoma de Yucatán, ninguna. Universidad Autónoma de Zacatecas, ninguna. Entonces, ¿qué licenciados en Derecho se están formando sin capacidades para encabezar una agencia del Ministerio Público y una investigación? Y no es una conferencia tentadora que ahora los abogados lleven más materias de nosotros, porque pues entonces, ¿qué hace el abogado? Va a ser todólogo, ¿verdad? No es así. Únicamente de las 33 universidades públicas, solo 13 cuentan con materias dentro de sus planes de estudio relacionadas con la investigación criminal, mientras que 10 las tienen como optativas, nada más. ¿La que sigue? Ahora vamos a ver lo nuestro. Licenciaturas en criminología, criminalística y ciencias forenses o seguridad ciudadana, como se les llama en algunos lugares. Las licenciaturas en criminología y o criminalística, porque pues sabemos híbridos, en mi caso yo soy un híbrido, es decir, llevé ambas, criminología y criminalística. Hay quienes solo llevan criminología o solo criminalística como licenciatura. Las entidades federativas con escuelas públicas que llevan ese tipo de licenciatura es Baja California Sur, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tamaulipas y Veracruz. Licenciatura en Ciencias Forenses y o Seguridad Ciudadana. Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Morelos y Puebla. Aquí Puebla tiene las dos licenciaturas. ¿Qué materias se llevan
relacionadas con el derecho, principalmente, que sugiero yo que se nos habilita para entender la función jurídica que va a hacer la agencia del Ministerio Público y por tanto pudiéramos estar habilitados para encabezar esa dependencia. Sin mencionar que si lo voy a hacer, o más bien sin destacar la importancia de las materias que llevamos sobre lo forense y lo criminal, que pues es la esencia de nuestra licenciatura. Que nuestro derecho, institución, derecho constitucional, seguridad pública, pero no les voy a colocar todas. ¿Qué materias tenemos que nos dan una gigantesca y total ventaja sobre la investigación criminal? Antropología criminal, criminología, victimología, sociología, corporativa, criminalística, teorías de la criminalidad, criminalística de campo, medicina forense, mediación, estadística, mapeo, administración penitenciaria, dactiloscopía, documentoscopía, psicología criminal, química, balística, tránsito, entrevista, interrogatorio. Son nuestra esencia básica de formación profesional y muchísimas otras más materias de derecho. ¿Estaremos o no habilitados para hacerlo? Claro que sí. El requisito legal, ser licenciado en Derecho. Hagámoslo, podemos hacerlo, hacer una licenciatura en Derecho, pero fortalecidos totalmente por la criminología y la criminalística, y estando una vez ahí, porque se abren las convocatorias para ser agente del Ministerio Público, una vez que se aspire, incluir a otros y que el criminólogo criminalista tenga presencia y genere ruido profesional ahí, para que se fijen en el trabajo que podemos hacer y que estamos habilitados y con jurisdicción y prestigio profesional para hacerlo. Según la licenciatura, si es en ciencias forenses o en alguna otra, se acentúan las áreas de especialización. Por ejemplo, genética forense, bioforense, informática, patología, ortología, microscopía, entomología, hematología, registros criminales, odontología forense, logoscopía, entre muchas otras más. Que eso comúnmente se ve más en las licenciaturas en ciencias forenses. El resto se lleva más en las licenciaturas en criminología y criminalística. ¿La que sigue? Visto lo anterior, conforme a los planes de estudio, ¿cuál es el profesional idóneo para dirigir la agencia del Ministerio Público y las investigaciones? Mi propuesta y estudio se basa en acentuar que nosotros somos los perfiles idóneos. ¿La que sigue? Entidades federativas. No las voy a mencionar todas. En general, de las 33 legislaciones en la materia y en los de 32 entidades federativas, yo les había mencionado 2 excepciones que están ahí marcadas en rojo. El Estado de México, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de México, artículo 12, y en Querétaro, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Querétaro, artículo 31. Y el requisito profesional está en cada una de estas leyes. Por ejemplo, voy a ver el artículo específico. Por ejemplo, en Baja California es el artículo 23 donde viene el requisito profesional. En Baja California Sur el 82, en Campeche el 47, en Michoacán de Ocampo el artículo 34, etc. Y en el Estado de México vean el artículo 12 y en Querétaro el artículo 31. Adelante. Ahí las mismas legislaciones, los artículos donde el requisito profesional. La que sigue. Requisito profesional para ocupar el cargo de agente del Ministerio Público, fiscal o vicefiscal de investigación. Licenciatura en Derecho o Ciencias Jurídicas, excepto estos 2 casos, en los artículos que ya mencioné. Dice la ley del Estado de México en su requisito profesional, contar con conocimientos en las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Administración Pública, técnicas de atención al público, así como las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, derecho constitucional y legislación aplicable a la Fiscalía. Cuando yo estudié criminología y criminalística hace 15 años, llevé esas materias. No creo que actualmente no las llevemos. Es decir, son materias obligadas para nosotros. Entonces,
Si el requisito profesional es llevar esas materias para desempeñar el cargo de agente del Ministerio Público, en el Estado de México hay una opción para hacerlo, sin necesidad de estudiar la licenciatura en Derecho. Querétaro dice, contar con el título de licenciatura afín a la naturaleza de las funciones que habrá de desempeñar. Tenemos 2 oportunidades sin ser licenciados en Derecho para encabezar las agencias del Ministerio Público. En todas las demás, sí hay que estudiarlo, que también es un ejercicio normal para el criminólogo criminalista el estudiar la licenciatura en Derecho también. Entonces, se nos puede abrir ese panorama y ese campo de oportunidad. ¿La que sigue? Conclusiones. ¿La que sigue? Del banco de materias que forman el perfil de egreso de licenciado en Derecho, entre sus múltiples actividades, civil, familiar, ambiental, energético, amparo, electoral, mercantil, bursátil, fiscal, internacional, privado, público, etcétera, la procuración de justicia y la investigación criminal no es su esencia formativa. Es una opción muy pequeñita a la que tiene acceso, pero no es su esencia. De los licenciados en criminología, criminalística, ciencias forenses y seguridad ciudadana, su formación entera precisa en las técnicas biopsicosociales y criminalísticas forenses para la investigación de los delitos, procuración de justicia, atención a las víctimas, delitos, entrevista, interrogatorio, administración de la seguridad pública, policial. Y también tenemos los conocimientos del derecho para conocer las normas, interpretarlas y conocer los procedimientos penales, policiales, de derechos humanos, atención a las víctimas. Por supuesto que sí. Y por tanto, el criminólogo como agente del Ministerio Público es un sí, totalmente desde mi postura, propuesta, y que se revela en este artículo que se realizó. Como agente del Ministerio Público, ocuparé un cargo más de manera jerárquica, teniendo a su auxilio a policías, colegas peritos y otros más para coadyuvar con la investigación y aportar los elementos para quien dicte lo que es la sentencia, o los plazos, términos, etcétera. ¿La que sigue? Referencias, la que sigue. Este es el artículo que pueden descargar y leerlo para entenderlo mejor. Escrito por el de La Voz, licenciado en Derecho contra licenciado en Criminología, perfil idóneo para agente del Ministerio Público en México, en revista digital educativa Pluriverso, y se publicó en Argentina. Y van a decir, ¿por qué no se publicó en México? Pues bueno, porque da un valor académico cuando se publica en el extranjero, por eso se publicó ahí. ¿La que sigue? Y esta conferencia, la anterior y las 2 de mañana, vienen en ese libro que está a un lado del negro, que se llama Tópicos Laborales para el Criminólogo y Criminalista. Está por publicarse en Flores Editor y Distribuidor, que va a salir a la venta en las librerías nacionales. Entonces lo pueden llegar a consultar en un futuro ahí también. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y bueno, gracias por su atención. Ahora sí, las preguntas que tengan, inquietudes. Adelante, si quieren abrir el micrófono o ponerlo en el chat. No sé si se escuchó o no. Llegamos a la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, la verdad es que sí está bien interesante pues, saber tu punto de vista y sobre todo lo que han visto en esta conferencia. Bueno, estas dos. Bueno, en estas dos. Claro. Y mañana ya vienen otras dos. ¿Alguien había escrito o solo alzó la mano para preguntar? ¿Viste quién era? Sí, era... ¿dónde está? Me parece... ¿En el chat está? No, alzó la mano. No, ya no está. Ya no está. Bueno. Karina, Leslie, Mari Carmen. A ver, Karina. Adelante. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes.
Bueno, yo tengo nada más una pregunta, que en el área de la salud, nosotros como criminólogos, ¿en qué área específica podríamos desempeñar? Ahí me parece que es que las funciones se replican según las instituciones. Por ejemplo, con la prevención de delito ya se atiende desde la Comisión de Derechos Humanos, Procuraduría, bueno, las Fiscalías, Seguridad Pública, el DIF, las Secretarías de Salud. Entonces, sería que buscaras tú hacer un ejercicio sobre las funciones de cada institución y cuáles desempeñan donde tú veas que encaja con nuestra labor. Si es de salud, sin duda, por supuesto, Secretaría de Salud, pero también Fiscalía y también los DIF y probablemente también Secretaría de Bienestar, porque los programas luego se cruzan o se replican, entonces tenemos oportunidad en varios lugares. Una vez se me propuso hacer un ejercicio de que, y bueno, eso lo tengo, a ver si lo pudieras buscar, Cristian, se llama, si lo puedes buscar, Cristian, para proyectarlo, ¿dónde podría trabajar como criminólogo criminalista? Y ahí lo que hice fue que las dependencias federales tomar las facultades que tiene cada una de esas dependencias, descubrir qué relación tendrían con la criminología y después pensar qué puedo hacer yo como criminólogo en esas dependencias. Entonces, a ver, ponle arriba mi nombre, o sea, ahí mismo, o ahí, ahí está, en esta Universidad Sonora. Ahorita que se abra, para que también descarguen, bueno, dale hacia, bueno, ahí donde dice PDF. Déjame compartirles para que no pueda. Sí, claro. Ahí donde dice PDF, a la derecha. Ahí dice ese ejercicio que les digo, ahorita que se abra. Me puse a revisar las facultades de las instituciones, cuáles tendrían relación con los aspectos criminales y, por tanto, vincular la labor del criminólogo. Esto es una guía para que ustedes se puedan acercar a esas instituciones y defender que pudiéramos llegar a ser como criminólogos y, por tanto, llevar a cabo una función. Entonces, en el ámbito de la salud, te digo, pues, puede ser el Secretario de Bienestar, el DIF, en salud, las fiscalías, porque cuando corresponde también el presidente. ¿Quieres dar hacia abajo, Cristian? Por favor. Ándale ahí más. Todo hacia abajo, más. Bueno, ahí, hasta ahí. Ahí. Pongo lo que son el perfil profesional del criminólogo, el perfil de egreso, es decir, cómo estamos formados, el perfil de egreso, qué es lo que indica que pudiéramos llegar a ser. Y ahí en donde se tuvo Cristian, que bueno, son muchas instituciones, secretarías, pero bueno, ahí, ¿qué pudiera ser o qué facultades tiene la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Qué facultades hay en la Secretaría de la Función Pública, en la Secretaría de Marina? Dale una hacia arriba, Cristian. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otra hacia arriba. En Secretaría de Cultura, de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Gobernación, de Educación Pública, es decir, en las dependencias federales. Ustedes hagan el ejercicio en las dependencias estatales o también en los federales que tengan delegaciones ahí en sus estados. Dale hacia abajo. Más. Ahí en Secretaría de Salud, en Relaciones Exteriores, en Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues tenemos la cronología ambiental. Aquí sí, listo. Secretaría de Bienestar. No baja. No sirve el scroll, creo. Bueno, mejor tú, bájala. En la Comisión de Derechos Humanos, de Turismo, de Trabajo y Previsión Social, más abajo. Migración, el INEGI, en el Instituto Nacional Electoral, en el Servicio Postal Mexicano, más abajo. Sistema Nacional DIF, en mujeres, más abajo. Y ahí, incidentes, dice, entidades federales, incidentes criminales y el actuar profesional. Ahí yo hice una reflexión conforme lo visto en las facultades. Entonces me quedé en Secretaría de Cultura, y luego darle más hacia abajo, por favor. Más, ahí, Secretaría de Educación. Y tanto se habla de la violencia escolar, ¿por qué no estamos nosotros ahí?
diagnósticos de seguridad, vulnerabilidad del plantel escolar en su interior, exterior, talleres de detección de la violencia, prevención de embarazos, entre otras más. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿qué hacemos ahí nosotros como criminólogos? No son las carreteras, puntos de robos, de secuestros, de violencia. ¿Tenemos lugar ahí o solo la Guardia Nacional? Si hablamos de manifestaciones que tienen afectaciones hacia la comunidad, ¿tenemos o no lugar ahí? También, más hacia abajo, por favor. A Gobernación. Vean, ahí fui amplio. Dice, diferentes vertientes para tratar las dependencias concentradas. Es decir, es que la Secretaría de Gobernación reúne o es la gestora con el resto de instituciones jerárquicamente, pero también aborda la migración, la vigilancia de movilidad de extranjeros, así como el tráfico de personas. ¿Es delito? Sí, por tanto tenemos lugar para ello. Desarrollar actividades de tratamiento penitenciario porque también le corresponde a la Secretaría de Gobernación. La regulación de los medios de comunicación, ¿qué es el radio y qué es la televisión ahorita? Es una vulgaridad lo que se expresa. Entonces, ¿por qué no hay quien regule esos contenidos? Si hablamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es delito el no pagar impuestos, el utilizar factureras, el peculado, sí, creo que es peculado, el enriquecimiento ilícito, otros más. Tenemos lugar ahí. ¿Por qué no estamos ahí? Nos hace falta ampliar esa visión y hacerlo. Entonces, adelante. Y así, en cada una de ellas podemos desempeñarnos. Entonces, a esa pregunta que planteaste y tal vez a cada duda sobre las dependencias, pueden abordarlo viendo ese artículo. ¿Alguien más? Saludo ahí al maestro Jorge Arellano, quien es de Sonora, con quien vamos a estar a fin de mes exponiendo una de estas áreas laborales, que es la criminología académica. Pues por allá vamos a estar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por el chat o que abran el micrófono? ¿No? Bueno, sin más, es todo por el día de hoy. Reflexionen mucho estas dos propuestas que se hicieron. Descarguen los artículos para que los lean y sigan profundizando en ellos. Y mañana tendremos la de oportunidades laborales en el ámbito académico, que es esencialmente ser el profesor investigador de tiempo completo, pero ya de una manera estructurada, no el profesor que va a ir a 5 horas a la semana y lo mezcla con otras actividades, sino dedicarse de lleno a la investigación científica académica. Vamos a ver salarios, qué ocupaciones se pueden hacer, cómo llegar a hacerlo, y también vamos a ver la de estudiar un posgrado de investigación para la mejor articulación de los peritajes que se realicen. Que pues el ámbito privado, también en lo pericial, pues es muy retribuible. Entonces, con eso, y también de las dos propuestas de mañana, hay artículos para que los puedan descargar, ya les diré cuáles, y leer más a detalle eso. Sin más, pues buena noche en todos los lugares donde se encuentren. Gracias por estar en este curso. Si hay alguien interesado, todavía lo puede hacer. Se graba esta sesión, ¿verdad, Cristian? Entonces, si quieren registrar a alguien más, adelante. Se les envía la grabación y mañana continuamos con otras más. Y seguramente este curso lo haremos posteriormente en réplicas posteriormente. Gracias y que descansen. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia, la asistencia en la primera parte de este curso. Y bueno, nos vamos a despedir, pero también el mismo link que tienen ahorita es el mismo con el que van a entrar el día de mañana. Ahorita yo me encuentro con Guay y estamos acá. Justamente estamos acá. Y bueno, pues agradecemos mucho su asistencia. Nos estamos viendo el día de mañana. Saludos.